Gracias al Señor, hermanos, por este nuevo día, por este momento tan especial, tan importante para la Iglesia, en que podemos conmemorar el sacrificio de nuestro amado Señor, quien se entregó por nosotros, dando su vida hasta la muerte. Bendito es el Señor Jesús. Gloria a nuestro Dios por su gran amor, por su salvación, por su misericordia. Vamos a orar ahora en un momento, hermanos. Señor, te rogamos que en esta mañana tú nos concedas de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, que tu Espíritu sea, Señor, hablándonos en esta mañana. Que uses el vaso, Señor, que aunque nosotros en nuestras capacidades no somos nada, dependemos de ti en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Los 11, hermanos, desde el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Respecto a cosas venideras, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón.
Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, tendiendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y de todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Quisiera solo rescatar algunas cosas de todo lo que he leído, pero quise leer el capítulo completo, el capítulo 11, para que entremos en este contexto de la fe, de la carrera de la fe, de la historia de estos hombres que sirvieron a Dios en tiempos antiguos. En el versículo 1 del capítulo 12 dice: por tanto, nosotros también teniendo alrededor esta tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, podemos ver que el versículo 1 del capítulo 12 nos conecta con el capítulo 11, con esta historia de muchos hombres y mujeres que fueron llamados por Dios en la antigüedad, quienes amaron, abrazaron este llamado de parte del Señor para servir y agradar con su vida al Señor que los llamaba. En diferentes momentos, diferentes circunstancias,
pero nosotros podemos ver y discernir que había algo común en ellos, que ellos le creyeron al Señor. Ellos fueron creyentes y obedientes porque aceptaron el llamado del Señor, aceptaron servirlo, seguirlo. Entonces se cuenta esta historia de muchos siervos en la antigüedad. Y nosotros podríamos añadir a muchos otros más que en la era cristiana, en estos 20 siglos que han transcurrido, ¿cuántos hombres más y cuántas mujeres más han entregado su vida al Señor? Se han dispuesto para servirle, para ser fieles testigos. Entonces, hay muchos testigos. Y en nuestra generación nosotros también hemos visto a muchos siervos del Señor que han partido ya. Muchos testigos de Cristo. Y ellos nos han dejado algún testimonio, algún legado, que a nosotros hoy día nos sirve como ejemplo y nos anima también para servir al Señor. Hermanos, qué bendito es el Señor. Este pasaje, hermanos, del versículo 1, ¿cierto? Yo veo que el desarrollo de la vida cristiana, ¿cierto?, lo compara con una carrera y nos lleva al terreno de una competición deportiva y nos grafica de esta forma, ¿cierto?, para que nosotros entendamos también cómo nosotros debemos participar de esta carrera, cómo es que nosotros debemos correr esta carrera, y nos exhorta y nos dice cómo tenemos que hacerlo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, leyendo por ahí algunos comentarios bíblicos, pude rescatar algunas cosas y se cree que el autor de Hebreos trata de asimilar el desarrollo de esta carrera de la fe con las competencias olímpicas de la época, en donde se dice que concurría una gran multitud de gente. Estamos hablando de la época de los griegos, en que ellos tenían, ¿cierto?, estas disciplinas, estas competencias, y concurrían de diferentes estados de Grecia a un lugar público, que se me ocurre que sería algo parecido a lo que nosotros hoy día conocemos como un estadio, o un parque abierto, un lugar público. Y gran parte de las personas que llegaban ahí a observar la carrera, los espectadores, eran atletas también que habían participado de otras competiciones anteriores. Y al final del trayecto de la carrera estaba el tribunal, donde se sentaban los jueces. Y los jueces eran hombres que también habían competido en eventos anteriores y que habían logrado recibir premios y honores olímpicos. De esta forma es que se desarrollaban, hermanos, estas competiciones, estas carreras. Y el escritor de Hebreos trata como de asimilar la carrera que nosotros tenemos que correr hoy día con este tipo de competición. Si bien es cierto, entonces aquí se asocia esto de los espectadores que observaban la carrera con los testigos que nosotros acabamos de leer, de los que se relata un poco la historia aquí en el capítulo 11. Entonces asociamos estos testigos con la carrera que nosotros hoy día estamos corriendo. Si bien es cierto, literalmente ellos no nos están observando hoy. Ellos ya no están porque han partido, ya no están con nosotros hoy. Pero sus testimonios y sus legados que nos han dejado son hoy como aquel público imaginario que inconscientemente en esta especie de estadio nos observan y alientan a correr la carrera. Si nosotros nos podemos imaginar un poco corriendo en este estadio, en este lugar, ¿no es cierto?, corriendo la carrera,
como decía, si bien ellos no están ya presentes con nosotros, pero los testimonios, los legados, su experiencia, su vida, nos sirven a nosotros. Es como que eso es lo que nosotros podemos pensar. Entonces, nos acompañarán siempre y en nuestra conciencia sabremos que aquellos testigos que nos han antecedido tuvieron que correr de la misma forma que nosotros corremos hoy. Y muchos de ellos con muchas más dificultades que las que nosotros tenemos hoy, hermanos. Pero terminaron la carrera, ellos ya la corrieron. Sin duda que los testimonios que ellos dieron en su época nos sirven de ejemplo a nosotros hoy. Hay muchos de los cuales nosotros podemos tomar como ejemplo. En el versículo 8 del capítulo 11 se habla de Abraham, que dice Abraham, lo voy a leer de nuevo, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Se dice que Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela sin saber a dónde iba. Cosa que yo creo que no es fácil. Para nosotros hoy no sería algo fácil dejar nuestra tierra, dejar nuestra parentela, nuestras familias. Porque de alguna manera estamos arraigados en este mundo. Porque la tierra nos asocia, nos relaciona con los recursos que tenemos, con los bienes, con las cosas que hemos logrado adquirir, porque hemos trabajado, nos hemos esforzado. Y de hecho, estos bienes materiales que hemos ido logrando también son importantes, son necesarios. Sin ellos nosotros no podríamos subsistir tampoco. Porque hemos hecho todo lo posible, ¿cierto?, por proveer de todo lo necesario para nuestra familia, nuestro hogar. Y la familia también es importante. Nuestra familia es el lugar donde nosotros nos sentimos acogidos, contenidos. Muchas veces somos consolados. En el círculo familiar en donde uno encuentra gente que lo puede escuchar, con quien compartir y muchas cosas. Entonces, esto es importante. Pero, como dice el relato bíblico, Abraham, que es el padre de la fe, lo dejó todo. Dejó sus tierras y dejó su parentela. Y obedeció al llamado del Señor. Se embarcó en este proyecto. Y dice la palabra, incluso sin saber a dónde iba. Solo con la promesa que Dios le dio de que de su simiente Él levantaría una gran nación. Y luego, en el versículo 16, dice, hablando también en general de estos hombres que sirvieron a Dios, dice en el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Porque anhelaban, dice, una patria mejor, una patria celestial, porque Dios lo había prometido. Entonces, como decía anteriormente, es difícil despojarse de tantas cosas, pero como estos hombres tuvieron fe y fueron obedientes,
porque Dios había prometido algo que era mucho mejor, algo superior. Ellos se aferraron seguramente a esto, a esta esperanza, que lo que había por delante era mucho mejor que lo que tenían. Entonces, si hay una promesa, hermano, si hay una esperanza mejor, entonces es posible despojarse, es posible disponerse, es posible disponer el corazón a dejar, a desprenderse de ciertas cosas, en lo material, en lo emocional, en lo que muchas veces nosotros vivimos. El Señor nos ha prometido a nosotros también una morada celestial. El Señor nos ha prometido la vida eterna, de estar con Él en su gloria. Hermanos, de estar en un lugar donde dijo el Señor Jesucristo que ni el orín ni la polilla, dice, corrompen. Donde ladrones no hurtan ni miran, dijo el Señor. Ese es el lugar a donde nosotros tenemos que llegar. Y por eso estamos corriendo esta carrera. Esta carrera tiene una meta. Un día llegaremos a esa meta. Obtendremos nuestros premios, nuestro galardón. Pero el premio mayor es el mismo Señor para estar con Él. Cuando estemos en este lugar, hermanos, nuestras ropas ya no se gastarán. Nuestro cuerpo tampoco se envejecerá más. Ya no tendremos que ir a comprar una prenda de ropa una vez al mes, una vez al año, no sé. Porque entraremos, hermanos, en la vida eterna, en la gloria con nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo que el que bebiere de mí, dice, el que comiere de mí, el que bebiere de mí, nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. Y esto, en lo espiritual, ya es una realidad para nosotros. Ya es algo que nosotros hemos experimentado y tenemos que seguir experimentando, porque Él es la fuente de vida. Bueno, también podemos ver el testimonio de Moisés, que es impactante, porque dice que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales. Moisés era un príncipe en Egipto, lo tenía todo. En lo material, digamos, ¿cierto? En la parte carnal, podríamos decir. Él lo tenía todo, era un príncipe. Pero él sintió y supo que su destino era otro, que él no era egipcio, que él era del pueblo de Dios. Y por lo tanto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Y prefirió ese ser maltratado con el pueblo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y dejó Egipto y se sostuvo, dice, como mirando al invisible. En los versículos 36, 37, 38 también se habla, como un resumen, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ciertamente estos tuvieron que pasar por pruebas durísimas, dificultades muchas, mayores que las que nosotros vivimos en este tiempo. Pero fueron fieles porque entregaron su vida al Señor.
porque había una esperanza en ellos, porque había algo que ellos consideraron que era verdadero, que valía la pena, una patria celestial, un galardón, un premio. Entonces valía la pena, y vale la pena, hermanos, entregar la vida al Señor, entregar nuestro corazón al Señor. Podemos entonces observar que esta carrera en realidad no la corremos solos, hermanos. Nosotros hemos tomado el testimonio que otros han dejado. Esta carrera es la continuación de una carrera muy larga, donde han participado muchos siervos del Señor. Y ellos nos han traspasado el testimonio. Y a nosotros nos toca correr hoy día. Correrla también dignamente. Entonces, volviendo al versículo 1 del capítulo 12, después que el escritor de Hebreo hace como esta conclusión y hace esta comparación, nos exhorta, dice, a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. En el comentario de Mateo Henry dice que hay dos obstáculos principales que impiden que la carrera nosotros la podamos correr bien. Aquí habla del peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es este peso? Un peso, un impedimento. Se hace aquí una metáfora. Él dice que un atleta no puede tener un peso adicional en su cuerpo. Cualquier exceso de peso es un problema para el atleta. Por lo tanto, se tiene que entrenar y tiene que tratar de que su estado físico esté en óptimas condiciones. Por lo tanto, todo lo que excede, todo lo que sobra, cualquier gordura, cualquier hinchazón, cualquier cosa que estorbe para correr la carrera, él se tiene que entrenar y tiene que despojarse de ese peso para poder correr bien la carrera. Dice, buena metáfora para expresar la hinchazón de la soberbia, que es el mayor obstáculo en la carrera de la fe. ¿Quién habría de lanzarse a una carrera con tal impedimento? ¿O quién trataría de engordar o de cargar cualquier otro peso para lanzarse a tal ejercicio que requiere de ligereza de pies y ausencia de todo estorbo? El peso es la soberbia. La soberbia, por definición, es el deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Pretensión de autosuficiencia y exaltación es un estado opuesto a la humildad. El soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su Creador, ni la mutua dependencia entre sus semejantes. Fue el pecado de Satanás. Fue el móvil que llevó al pecado de la desobediencia en Edén. Y el cristiano no deja de ser susceptible a este pecado, hermanos. Por eso es que la palabra del Señor nos exhorta a despojarnos de este peso y en este punto de la soberbia. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Números capítulo 15, versículo 30, dice, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Había una sentencia contra
los soberbios. Hermanos, Dios aborrece la soberbia, no la tolera. Entonces, cualquier cosa que se parezca a esto, la soberbia es como el orgullo, es creerse superior a los demás, es también resistir a la palabra del Señor. Es como desafiar al Señor muchas veces. Entonces, el tema de la soberbia no es algo tan sencillo, hermanos. Y nosotros tenemos que revisar nuestro corazón, de que no haya algún vestigio de soberbia aún en nosotros. Porque Dios, como decía, no tolera la soberbia. En el Salmo 31, 23 dice que el Señor a los orgullosos le da su merecido, es decir, a los soberbios. Entonces, es menester que nos despojemos de cualquier vestigio de soberbia que haya aún en nuestro corazón. Porque nosotros en nuestra naturaleza venimos con todas estas cosas, hermano. Debe haber algo de soberbia todavía en mi corazón. En su corazón también. Y por eso es bueno examinarse delante del Señor, para despojarnos de esto, para poder correr bien la carrera, para no tener un impedimento. El segundo obstáculo tiene que ver con el pecado que nos asedia. Dice, y no solo los pecados internos que tenemos en nosotros, sino a las muchas tentaciones que nos asedian para estimular nuestra concupiscencia. Incluso pueden ser preocupaciones muchas veces que consideramos legítimas, diversiones inocentes, que para nosotros pueden ser menos graves, pero aún así son un obstáculo para correr esta carrera. La atracción del mundo, las cosas que hay en el mundo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Si alguien lo encuentra primero que yo, ¿me puede ayudar? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En 1 Corintios 10, 23 Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Volviendo al caso de Moisés, dice que él no se dejó cautivar por los deleites temporales. Entonces el llamado es a despojarse de estas cosas que pueden ser muy sutiles, pero nos impiden a correr bien la carrera. En una competición a un atleta también se le ponen dificultades, obstáculos, ¿cierto? Que tienen que a veces saltar, tienen que pasar por esos obstáculos. El Señor a veces nos pone pruebas también para hacernos crecer. Las pruebas son para hacernos crecer, hermanos. Aunque en el momento puedan ser durísimas, aunque en el momento las pruebas puedan ser insoportables, pero el Señor las permite, porque una vez que salimos de la prueba, habremos experimentado un crecimiento. Bien, dice, se nos invita entonces a correr con paciencia. La carrera que tenemos por delante, la paciencia es necesaria para llegar a la meta. La paciencia es un rasgo de personalidad prudente, es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades
con fortaleza sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan, ya que piensan que las cosas que no dependen estrictamente de uno se les debe otorgar tiempo. Hay un trayecto aún, hermanos, que tenemos que correr, pero sabemos que Dios mismo nos quiere capacitar y Él nos va a capacitar para terminar de correr esta carrera. Finalmente dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué mejor ejemplo que el del Señor Jesucristo? ¿Qué mejor ejemplo que el de nuestro amado Salvador? ¿Quién sufrió la cruz? ¿Quién menospreció lo oprobio? ¿Quién se entregó por nosotros? Porque también dice que había un gozo, ¿cierto?, puesto por delante de Él. ¿Y cuál era este gozo? Había una promesa del Padre. Había una promesa, un pacto eterno con Dios su Padre, de que Él lo volvería a levantar. Él sabía que lo levantaría nuevamente y estaría sentado en el trono, así como está hoy. Y con el hecho de ir a la cruz, de entregar su vida, nos ganó a nosotros también. Ganó una esposa, que es la iglesia, y nosotros constituimos esa iglesia, hermanos. Entonces, y este era el gozo que había delante de Él, y por eso dice que Él menospreció lo oprobio, menospreció la burla, que lo escarnecieran, que lo escupieran, que se burlaran de Él. Y fue a la cruz por causa nuestra, sabiendo que si hacía la voluntad del Padre, Él lo exaltaría hasta lo sumo. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, entonces, si nosotros estamos hoy día corriendo esta carrera, como decía anteriormente, es porque hay una promesa para nosotros también. Hay una meta a la cual tenemos que llegar. Y si corremos dignamente esta carrera, el Señor nos dará el premio, el Señor nos dará el galardón. ¿Vale la pena sufrir? ¿Vale la pena, hermanos, privarse hoy día? ¿Vale la pena hoy día, hermanos, entregarse al Señor de todo corazón? Porque Él es fiel, Él no va a fallar. Él nos espera, hermanos, en su gloria. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Amén.